Bueno, seguimos en esta segunda parte del video dedicado a Herbert Marcuse acerca del carácter afirmativo de la cultura. En esta oportunidad vamos a ver específicamente la cultura afirmativa, que corresponde, como dijimos en el video anterior, a la época de hegemonía burguesa en Europa, y la tercera parte del artículo de Marcuse que se dedica al Estado autoritario, a los fascismos en la Europa de entreguerras, ¿sí? Entre 1920 aproximadamente y 1945. Dijimos esto, la cultura afirmativa recogió con su idea de la humanidad pura la exigencia histórica de la satisfacción general del individuo. Es decir, mantuvo aquello que la cultura clásica había preconizado respecto de los varones, propietarios, ciudadanos atenienses. Un filósofo alemán del siglo XIX, del siglo XVIII, murió en el siglo XIX, pero gran parte de su producción es del siglo XVIII, del 1700, elabora este pensamiento. La naturaleza ha querido que el hombre produzca por sí mismo todo aquello que está más allá de la regulación mecánica de su existencia animal y que no pueda participar de ninguna felicidad o perfección que él mismo no haya creado, liberado del instinto por su propia razón. Acá tenemos la fe en la razón humana como base fundamental de la cultura afirmativa. El alma entonces es el espacio, tenemos que diferenciar claramente el alma de la razón. Y dentro de la razón también tenemos que diferenciar el espíritu. No nos vamos a detener demasiado en esta cuestión filosófica, pero sí vamos a profundizar la cuestión del alma. El alma es, va a decir Marcuse, el espacio donde la resignación y el conformismo se hacen sublimes. Es decir, el alma es el gran chantaje que la cultura occidental, que la cultura europea, que la cultura burguesa lanza contra los individuos con el objetivo de lograr de ellos la docilidad y fundamentalmente el alineamiento a, al poder social. Las facultades, actividades y propiedades no corporales, pensemos en la representación, en el sentimiento y en el deseo, quedan reunidas en la unidad indivisible del alma, que se conserva manifiestamente en todas las conductas del individuo y que es la que precisamente constituye su individualidad. Se nos ha educado un poco por la religión, pero fundamentalmente por este discurso que ha permeado la educación argentina, este discurso, digamos, de la cultura burguesa, de que lo que nos hace únicos en el mundo es nuestra alma individual. Pero en el mundo externo el alma no puede desarrollarse libremente. ¿Por qué? Porque el proceso capitalista del trabajo, la industria fundamentalmente, transformó el desarrollo del individuo en competencia económica e hizo depender del mercado la satisfacción de sus necesidades. Con el alma, la cultura afirmativa protesta en contra de la cosificación, pero sin embargo, ¿qué hace? Se pliega el alma a la cosificación. La libertad del alma, ¿para qué sirve? Para disculpar o para hacer más tolerable la miseria, el martirio y la servidumbre del cuerpo. Se refiere a la participación del hombre en un más allá eterno, en una especie de quimera, de lugar inexistente, en donde finalmente todo estará bien, pero ya será inútil para el individuo. Se le ha hecho creer al individuo que es poseedor de un alma mortal, de un alma inmortal, que va a desarrollar todas sus potencialidades y alcanzar
los deseos valiosos en el más allá. Esta libertad del alma presupone que en la Tierra es posible una organización de la existencia social en la cual la economía no es la que decide acerca de la vida de los individuos. Es decir, se trata de imponer un orden político, cultural, sostenido no en las relaciones efectivas de pasión, de ternura, de sumisión, de creatividad, etc., sino en la esperanza de una vida de otras dimensiones. Para Marcuse es verdad que no solo de pan vive el hombre, esta es una frase evangélica, pero aunque esto sea cierto, no podemos confundir y aceptar la interpretación falsa de que el alimento espiritual sustituye a la carencia de pan. Con buenas ideas la gente no sobrevive. Quien ve a través del alma ve más allá de las relaciones económicas al hombre mismo. Pero esto es, insistamos, una ficción. El hombre es un ser histórico, un ser social, no un ser celestial. La educación del alma y su grandeza unifican en el reino de la cultura la desigualdad y la falta de libertad de la competencia cotidiana. En la medida en que en la vida cotidiana aparecen los individuos como seres libres e iguales. Quien ve a través del alma, entonces, ve más allá de las relaciones económicas, ve al hombre mismo. Bueno, no existe el hombre mismo. El hombre existe en su contexto histórico. No existe el alma del hombre separada de su cuerpo. El hombre es una unidad y, digamos, si se confirmara en algún momento la existencia del alma, no sería algo muy distinto de las facultades psicológicas que conocemos. ¿Para qué la educación cultural? No nos olvidemos que este es un artículo crítico de Marcuse. Entonces, Marcuse lo que hace es denunciar que la educación cultural sirve para que el individuo internalice el placer, no para que lo experimente, sino para que considere que el verdadero placer es de carácter espiritual. De la conjunción de los sentidos y del alma nace la idea burguesa del amor. Y por eso el amor es sostenido en términos de la cultura burguesa fundamentalmente como fidelidad. Es decir, como abstinencia, como abstención del placer sexual desenfrenado. La liberación del individuo se realiza en una sociedad que no está edificada sobre la solidaridad, sino sobre la oposición de los intereses de los individuos. Por lo tanto, el individuo es considerado como una mónada, como un eslabón aislado y autosuficiente. Sabemos que no es así. La muerte elimina todas aquellas circunstancias exteriores que destruyen la solidaridad permanente y contra las cuales luchan los individuos. Entonces la muerte se presenta como la única perfección posible del amor y por lo tanto como su sentido más profundo, como su sentido último, como el único sentido que tiene el amor que se realiza más allá de la tierra. En la vida cotidiana de la burguesía, el amor se transforma en simple deber y hábito. El amor entonces contiene en sí mismo el principio individualista de la nueva sociedad. Exige exclusividad, por supuesto. ¿Y dónde se manifiesta esta exclusividad? En la exigencia de fidelidad sin condiciones. Entonces, el alma tiene, desde el punto de vista de la cultura afirmativa, una acción tranquilizadora para cumplir. El alma no está dirigida al conocimiento de la verdad, ni de la crítica, ni del cambio. El alma entonces puede refugiarse en la comprensión, en lo que se llama la humanidad. No es que no exista la humanidad y no es que no sea un valor. Lo que pasa es que este valor está impregnado en la cultura afirmativa de hipocresía. ¿Por qué? Porque resta valor
el alma a la distinción entre lo correcto y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo racional y lo irracional. Es la imagen del alma caritativa, del alma comprensiva, del alma que no puede luchar por ideales, porque el único ideal que tiene está más allá de nuestra comprensión racional, de nuestro destino histórico. Por eso es que el alma se ha convertido en un factor del dominio de las masas en la época de los estados autoritarios. Ahí fue necesario movilizar todas las fuerzas disponibles en contra de una modificación real de la existencia social. Actualmente incluso, siglo XXI, la búsqueda a ultranza de los libertarios, de los antivacunas, ¿contra qué va? No va necesariamente contra una autoridad poderosa, sino que va contra la solidaridad, contra la prerrogativa de que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere. Por supuesto, tiene que respetar la propiedad privada, qué casualidad. El resto no importa. Entonces no importa si te contagiás, no importa si te negás a cumplir las disposiciones de la salud pública, porque eso coarta tu libertad. En cambio, la propiedad privada, al contrario, la aumenta. Fíjense la hipocresía, ¿no? Esto es la cultura afirmativa. Decir que lo que importa es el alma sirve, pero lo que importa, en realidad, lo que interesa es el poder. El arte burgués y el alma como fuentes de tranquilidad, de aplacamiento, no de serenidad, sino de aplacar, de generar docilidad a los rebeldes y limitar, por supuesto, el placer individual. Que el placer sea teórico, es decir, vos podés utilizar las redes sociales para insultar, para calumniar, eso, digamos, coartar eso sería coartar la libertad de expresión. Porque en realidad la sociedad burguesa solo ha tolerado la realización de sus propios ideales en el arte. Y las redes sociales son como ese espacio de juego, de diversión, digamos de teatralidad, donde no puede ser tomado en serio lo que se diga. Y entonces los verdaderos ideales de libertad y de solidaridad de la burguesía quedan, digamos, sometidos o quedan suspendidos, pero solo se pueden realizar idealmente en el arte, en las redes sociales, etc. Lo que en realidad es considerado como utopía, como aquello que no tiene lugar, está permitido en el ámbito del arte, de la cultura, de las actividades culturales. La cultura afirmativa ha señalado las verdades olvidadas sobre las cuales, en la vida cotidiana, triunfa la justicia, el veredicto, el dictamen de la realidad. La disciplina del Estado totalitario. Entramos ya en la tercera etapa de la argumentación de Marcuse. Para Marcuse, en realidad, el Estado totalitario es el punto en el que desemboca inevitablemente la cultura afirmativa. Es el momento en el que su hipocresía ya no puede sostenerse más. La cultura afirmativa entonces transforma el idealismo liberal, este sueño con un mundo celestial, en realismo heroico. Es necesario dar la vida para defender el orden. Es necesario dar la vida para defender al colectivo, a la raza, etc. La abstracta generalidad interna se convierte ahora en una generalidad externa. Ese individuo que no tenía historia, que no tenía identidad, que su identidad era celestial, bueno, ahora es preciso renunciar, ¿sí?, para integrarse en lo existente. Es necesaria la unidad, la mancomunión. La cultura afirmativa fue una cultura del alma, no del espíritu. Porque el espíritu se aleja de la realidad. Si el espíritu se aleja de la realidad, se anula a sí mismo.
En cambio, el alma debe apartarse de la materialidad. Su carácter es espiritual, pero no en el sentido de que lo es la inteligencia o el espíritu, sino en el sentido de que es no material. Por lo tanto, el alma se sitúa fuera de lo económico, fuera de los valores económicos. El individuo se somete con su alma más fácilmente, se inclina con más humildad ante el destino, obedece mejor a la autoridad. La cultura afirmativa es una forma de mantener las diferencias sociales que existían en la cultura clásica, entre los esclavos y los amos, pero negando la continuidad de este orden de separación y proponiendo a los inferiores el gran sueño, a no realizar en la tierra sino en el otro mundo, el gran sueño de cultivar los valores universales. Bueno, llevamos visto que no hay valores universales, llevamos visto que todo este discurso sirvió para afianzar un punto de vista por encima de otros. En la sociedad burguesa, la sociedad de clases, esto sirvió para integrar a los trabajadores en procura de un proyecto del cual solo se beneficiaban fundamentalmente los capitalistas. El alma se refiere a la salvación de la totalidad de nuestra vida. Esta creación de un mundo heroico de trabajo somete la existencia al servicio de los intereses económicos más fuertes. Los trabajadores podrían hacer otra cosa, pero tienen que trabajar para sobrevivir. Así como el vencedor es quien escribe la historia, quien crea su propio mito, quien encuentra en el relato, en el discurso, un lugar de justificación para su poderío, el vencedor es quien determina qué es lo que ha de ser considerado como arte, qué es lo que va a ser considerado valioso desde el punto de vista de la cultura. Acá tenemos a Ernst Junger, novelista e historiador alemán, muerto hace un poco más de 20 años, vivió casi 100 años, todo el siglo XX, ¿sí? Su filosofía política y su obra se encuadran en el pensamiento conservador del nacionalismo radical. Él no fue un nazi, pero sí fue uno de los principales pilares de la cultura del Estado autoritario. Rechaza el liberalismo, como todos los nazis, el igualitarismo y la Revolución Francesa. Su pensamiento fue muy popular entre la juventud alemana, la clase media alta y la aristocracia durante la República de Weimar, un periodo que antecedió al surgimiento del Tercer Reich con Hitler. Durante la Alemania nazi, Juncker era de los intelectuales nacionalistas que no apoyaron a Adolf Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, y pese a reconocer su oposición al régimen nazi, sus críticos le reprocharon haber conferido atractivo al nazismo. Sus ideas influyeron en los nazis, aunque de manera indirecta, especialmente por su exaltación de la idea de nación. Bueno, Junger, fíjense esta cita que puse acá. La misión de la movilización total es la transformación de la vida en energía que se manifiesta en la economía, en la técnica y en el tráfico, en el girar de las ruedas y en el campo de batalla como fuego y movimiento. Por eso es que en la cultura del Estado autoritario, la felicidad del individuo tendrá que desaparecer. ¿Y qué va a aparecer? La grandeza del pueblo. El individuo tendrá ahora que aprender que no debe hacer valer sus exigencias personales de felicidad. Bueno, todo lo contrario de lo que proponen los libertarios. Pero en realidad los libertarios proponen el acceso al individuo, que los individuos accedan a su placer, a su realización, a su dicha. Y los nazis o los autoritarios lo que dicen es que esto es imposible si no se
consigue la grandeza del pueblo y por lo tanto hay que supeditar la felicidad del individuo a la grandeza del pueblo. La cultura afirmativa fue la imagen opuesta de un orden en el que la reproducción material no dejaba tiempo para aquellos ámbitos de la existencia que los antiguos llamaban lo bello. En cambio, en la cultura autoritaria, el utilitarismo es el reverso de la cultura afirmativa. Lo útil es entendido como la utilidad de los negocios. Esto incluye la felicidad en la cuenta de los gastos inevitables. Como ustedes ven, se trata de calcular la utilidad de la felicidad, no de definirla o de soñarla. Igual que la posibilidad de ganancias en los negocios, se calcula la felicidad en relación con los riesgos y con los costos, y de esta manera queda estrechamente vinculada a los principios económicos de esta sociedad. En el utilitarismo, el interés del individuo, ¿a qué se une? A los intereses fundamentales del orden existente. Este carácter inofensivo de la felicidad individual que proponían la cultura afirmativa burguesa, ahora crea su propia negación. Ahora se trata de que el interés del individuo se una a los intereses fundamentales del orden existente. Y acá tenemos un ejemplar interesante, Kautsky, un socialdemócrata, también opuesto a los nazis, pero que él consideraba que era necesario generar en la sociedad las condiciones para la colectivización. Él fue un acérrimo enemigo del individualismo y también murió en Ámsterdam antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, donde se tuvo que refugiar porque en Praga, cuando él nació, no existía Checoslovaquia, era una dominación alemana, no pudo, digamos, soportar la presión, como marxista que era, no pudo soportar la presión de los nazis. La idea de Kautsky es la siguiente: hay que poner a disposición de las masas todo aquello que ha sido creado en el orden de la cultura. La tarea de las masas es conquistar toda la cultura para ellas mismas. Como ven, el Estado autoritario, en el que también está soñando Kautsky, deja imposibilitado el individualismo liberal en nombre de un pueblo que, a diferencia de los nazis, no solo exige solidaridad y entrega, sino fundamentalmente obediencia como único requisito para la realización del Estado. Bueno, con esto terminamos. En la cultura afirmativa, el renunciamiento está vinculado ¿a qué? A la subordinación disciplinada a un orden miserable. La lucha contra la transitoriedad no libera la sensibilidad, la desvaloriza. Solo es posible si se la desvaloriza. Esta falta de felicidad no es algo metafísico, es el resultado de una organización no racional de la sociedad. Su superación con la eliminación de la cultura afirmativa no eliminará la individualidad, sino que la realizará. Y si alguna vez somos felices, no podemos menos que estimular la cultura. Este es el gran desafío a vencer luego de haber pasado por el esclavismo, la hipocresía de la existencia del alma, etcétera, de la cultura afirmativa, y finalmente por el colectivismo autoritario que niega las posibilidades efectivas de una vida feliz. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta la próxima.